¿Qué tal, chicos? Pues ya estamos de regreso y ahora vamos a abordar el tema de las sumas de Riemann. ¿Qué son las sumas de Riemann y para qué nos van a servir? Bueno, pues ya habíamos hablado que el cálculo integral trata de determinar, o el problema geométrico del cálculo integral trata acerca de determinar el área debajo de una curva, debajo de una función. Entonces, hablando de las sumatorias o las sumas de Riemann, dice que sea una función f de x definida en el intervalo AB, en el intervalo cerrado AB. El área A bajo la gráfica de f de x en este intervalo se obtiene a través de sumas inferiores o superiores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues aquí tenemos una función que está con rojo y nos dice que el área debajo de esta curva la podemos encontrar ya sea con sumas inferiores o con sumas superiores. Ya habíamos hablado anteriormente de que la estrategia para determinar el área bajo una curva era a través de rectángulos. Noten algo súper importante, algo muy importante es que la base de los rectángulos siempre tiene que ser la misma de todos, ¿sí? En este caso, en esta figura, he colocado 4 rectángulos y todos tienen la misma base. ¿Qué es lo que varía? Pues la altura. Evidentemente, estos dos rectángulos tienen la misma altura, pero este ya no. Y este ya no. ¿De qué depende la altura? Pues de la función. Ahorita vamos a hablar puntualmente acerca de esto, pero pues hay dos formas, ya sea sumas inferiores o sumas superiores. La expresión que te permite determinar el área con sumas inferiores, aquí está. La expresión o la fórmula que te permite determinar el área con las sumas superiores, aquí está, donde el delta x es la base del rectángulo y se obtiene b menos a sobre n. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Así que entonces por lo pronto debes de entender que hay dos maneras de determinar esta área con respecto a lo que se denomina como sumas, sumatorias. ¿Ok? Entonces si te fijas en ambas expresiones está el simbolito de la sumatoria. Por eso fue importante ver el tema de las sumatorias primero, porque nos van a servir para determinar el área debajo de una curva. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ver acerca del GeoGebra, o cómo nos va a ayudar el GeoGebra para explicar esto. Así que bueno, estamos ya en el GeoGebra. Y he colocado aquí la misma función que viste en la diapositiva anterior y aquí en la izquierda he colocado sumas inferiores, en la derecha sumas superiores. ¿Por qué se llaman sumas inferiores? Bueno, fíjate lo que sucede cuando yo coloco unos rectángulos aquí. Si coloco un rectángulo en sumas inferiores, el rectángulo está por debajo de la función. Si coloco un rectángulo en sumas superiores, queda por encima de la función. Recuerda que en cálculo integral lo que nos interesa es determinar el área debajo de la función. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo un rectángulo, pues es una aproximación, pero fíjate esta área blanca, aún le falta, y le falta este pedacito de área blanca. Un rectángulo no es suficiente. Si yo utilizo un rectángulo de las sumas superiores, pues sí abarca el área, pero se pasa. Toda esta parte de aquí no me interesa porque lo que me interesa es lo que está debajo. Entonces, en sumas inferiores nos falta área, en sumas superiores nos sobra área. Si aumentamos este número a 2, fíjate que es una mejor aproximación, ya queda menos espacio en blanco. Si aumentamos aquí a 2, pues es una mejor aproximación porque ya nos quitó este espacio de acá que estaba pintado, es una mejor aproximación, pero sigue habiendo exceso de área y aquí sigue habiendo un déficit de área. Entonces si yo aumento, por ejemplo, digamos a 4 y aumento a 4 acá, entonces tenemos todavía una mejor aproximación, es decir, entre mayor número de rectángulos tenga, pues evidentemente va a ser mejor mi aproximación. Entre mayor número de rectángulos tenga, pues va a ser mejor mi aproximación. ¿Cuántos rectángulos es lo recomendable? ¿10? ¿20? ¿50? Pues lo recomendable es que tengas un número infinitamente grande de rectángulos, porque entre mayor número de rectángulos estarás cubriendo mayor parte del área. Por ejemplo, si aquí aumentamos
Fíjate, aumentamos y siempre va a haber huequitos, pero es por esa razón que debemos tener muchísimos rectángulos para que el área casi sea cubierta en su totalidad. Igual de este lado, va a haber un exceso de área, pero entre más aumentemos los rectángulos, más se van a ajustar hacia la curva que nos interesa. ¿Cuál de las dos es mejor? Cuando el número de rectángulos es lo suficientemente grande, las dos son iguales, ¿de acuerdo? No es que una sea mejor que la otra. Las dos son iguales porque te permiten determinar el área debajo de la curva, que es lo que nos interesa. Ahora vamos a continuar con la de la explicación de las fórmulas. Y te decía, voy a colocar aquí la expresión de la sumatoria de las superiores, por ejemplo, y vamos a explicar cada una de ellas. Entonces, pues aquí he colocado la imagen que les mostraba, nada más que solamente la parte de las sumas superiores, y aquí la expresión de cómo determinar el área que está debajo de la curva. Voy a explicar de qué se trata cada término para dejar un poco más en claro qué dice esta expresión, por qué está tan complicada, con tantas letras, qué es lo que quiere decir. Bueno, pues sucede que dice el área es igual al límite cuando n tiende a infinito. Pero ¿quién es n? N es el número de rectángulos que van a formar el área. Por eso dice que n tiende al infinito, porque entre mayor sea el número de rectángulos, mejor va a ser la aproximación del área. Por un lado, eso es. Dice, cuando n tiende al infinito. ¿De quién? De la sumatoria desde i igual con 1 hasta n. ¿Qué es? ¿Por qué aparece aquí la sumatoria? Pues porque lo que quiero es sumar las áreas de cada uno de estos rectángulos. ¿Quién es esto? ¿Por qué aparece este paréntesis? Pues porque esto es la base. Este b menos a es la base. Se supone que este es el punto A, este es el punto B. Entonces, b menos a es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Y entre n, porque vamos a dividir en n cantidad de rectángulos, ¿sí? Este intervalo lo vamos a dividir en n cantidad de rectángulos. ¿Por qué dice esta parte de f de a más i delta x? Esta es la altura. Esta es la altura y va a estar determinada pues por la función. Cada rectangulito, por ejemplo, en este punto, ¿por qué este rectángulo está así de alto? Pues porque se tomó como referencia este punto. Este rectángulo, ¿por qué está así de alto? Pues porque se tomó como referencia este punto. Este rectángulo, ¿por qué está así de alto? Pues porque se tomó como referencia este punto. Este rectángulo, ¿por qué? Porque se tomó como referencia este punto. Entonces, el área es el límite cuando n tiende a infinito porque nos interesa que sean muchísimos rectángulos. ¿Por qué aparece esta expresión? Porque esto es la base. ¿Por qué aparece esta expresión? Porque esto es la altura. La altura está definida o está limitada o definida por la función que estamos analizando. Entonces, es una suma de áreas de rectángulos. Por eso es base por altura. Entonces, a grosso modo, esa es la explicación de esta expresión. La expresión que tiene que ver con las sumas inferiores es muy similar, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer a continuación es precisamente sumatorias de rectángulos, de muchísimos rectángulos, para determinar el área debajo de una curva.